Vamos a resolver el ejercicio 414 del libro de estática de Kibbeler, en el cual tenemos un ensamble de tubos sobre el cual actúan esas tres fuerzas que vemos ahí, ¿no? Una fuerza de 180 newtons, una fuerza F1 de 50 newtons y una fuerza F2 de 80 newtons. Y nos está pidiendo que reemplacemos este sistema de fuerzas por una fuerza resultante y un momento de par equivalentes que actúen en el punto O. Nos dice que hay que expresar esos resultados en la forma vectorial cartesiana, ¿no? Ok, básicamente recordar que cuando nosotros queremos calcular o reemplazar, mejor dicho, un conjunto de fuerzas y momentos de par por una sola resultante, una fuerza resultante que actúe en un determinado punto en conjunto con un momento de par que sean equivalentes al sistema de cargas que están reemplazando, nosotros formulamos algo como lo siguiente, es decir, la fuerza resultante sería simplemente pues, la suma de todas las fuerzas, ¿no? Y el momento resultante en el punto en el cual se esté pidiendo que actúe ese conjunto equivalente sería simplemente la sumatoria de todos los momentos con respecto a ese punto que producen las fuerzas, ¿no? Más la sumatoria de todos los momentos de par. Una ecuación de esa manera. Realmente es algo sencillo. Acá simplemente tendríamos que sumar todas las fuerzas y acá tendríamos que calcular todos los momentos que producen las fuerzas con respecto al punto en cuestión. Y acá, en el caso de que hubiera momentos de par, tendríamos que sumarlos tal cual, ¿no? No es el caso aquí. En este ejercicio no tenemos momentos de par. Entonces este término pues no va a aparecer como tal, ¿no? Simplemente habría que calcular los momentos que producen las fuerzas que tenemos ahí actuando sobre este ensamble de tubos. Pueden notar rápidamente, por ejemplo, que todas las fuerzas que vemos aquí tienen componentes únicamente en esta dirección, ¿no? En la dirección de Z, es decir, en K. La fuerza de 180 negativa porque va hacia abajo, la fuerza F1 va a ser positiva porque va hacia arriba y la fuerza F2 pues negativa porque va hacia abajo, ¿no? De acuerdo a lo que observamos aquí en nuestro diagramita. Ahora, comenzaríamos entonces planteando justamente estos vectores, formando esos vectores. Sencillo, ¿no? F1 es igual a 50 en la dirección de K newtons, F2 menos 80 en la dirección de K, F3 menos 180 en la dirección de K. Listo. Ahora, una vez tenemos los vectores de fuerza, sin problema podemos calcular la fuerza resultante, ¿no? Ya hablábamos de que la fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas. F1 más F2 más F3. Obviamente aquí están en forma vectorial, ¿no? Todas las fuerzas tienen componentes únicamente en K. Tendríamos entonces que sería esto, menos esto, lo cual nos da menos 210 en la dirección de K. Newtons, unidades de las fuerzas que estamos aquí trabajando, ¿no? Y tenemos ya la primera parte, ¿no? Que es la fuerza resultante. Sería esto que recién calculamos. Vamos con otro. Lo del momento de par, ¿no? Equivalente ahí. Recordar lo que decíamos, ¿no? El momento resultante en el punto O, en este caso, sería la sumatoria de todos los momentos, de todas los momentos que producen las fuerzas, ¿no? ¿Qué fuerzas? Las que tenemos acá. Es decir, acá tendríamos que considerar el momento que produce la fuerza F1 con respecto al punto O, más el momento que produce la fuerza F2 con respecto al punto O, más el momento que produce, voy a llamarle a esta la fuerza F3, el momento que produce F3 con respecto al punto O, ¿no? Calculamos esos tres términos. Cada uno de esos momentos implica que vamos a hacer un producto vectorial, ¿no? Para poder hacerlo de esta manera. Voy a borrar eso nada más para limpiar la pantalla. Bueno, tenemos ahí el resultado que ya comentamos. CFR es menos 210 en la dirección de K. Calculando entonces los momentos, vamos por ejemplo con el primero, ¿no? El momento que produce F1 con respecto al punto A. Sabemos que es R1 cruz F1. Le estamos llamando R1 a un vector que va
desde el punto O hasta F1, ¿no? Es decir, un vector que va de acá para acá, desde el punto O hasta el punto de aplicación de F1. Este vector, pueden observar rápidamente que tiene componentes en X y componentes en Y. La componente en X, por ejemplo, sería la suma de 1.25 más 0.75, es decir, 2. Positivo porque va hacia el lado de los positivos de X. En el caso de Y, la componente sería simplemente 0.5, ¿no? Positivo también porque va hacia el lado de los positivos de Y. En K obviamente sería 0 porque no estamos avanzando hacia arriba o bajando o subiendo, ¿no? En ningún caso. Ok. En el caso de F1, pues simplemente colocamos el vector que ya comentábamos hace un momento, es decir, este vector que tenemos acá. 0, 0 y 50. 50 positivo, de acuerdo a lo que podemos observar aquí, ¿no? F1 va hacia arriba. Haciendo ese producto vectorial, cuando tapemos en I tendríamos esto por esto, menos esto por esto. 0.5 por 50 pues son 25 positivo, 25 en I. Cuando vayamos a calcular lo de J, tapamos acá, sería esto por esto menos esto por esto, 2 por 50 que son 100, menos 0 por 0 que sigue siendo 0. Ahora, recordar que en la componente en J nosotros tenemos que multiplicar siempre por un negativo, por un menos. Aquí nos dio positivo, cuando multiplicamos por ese menos nos queda menos 100 en J. Finalmente en K tapamos 0 y 0, ¿no? Nos queda entonces 0 en la componente en K. Unidades de momento, newton metros. Y listo, tenemos ya lo de F1. Vamos con lo de F2. Por ejemplo, en el caso del momento que produce F2 con respecto al punto 2 sería R2 cruz F2, donde se supone que R2, el vector de posición, sería un vector que va desde el punto O hasta el punto de aplicación de F2, ¿no? Por ejemplo, algo así, ¿no? Este vector de posición sería entonces 1.25 en X, es decir, esta cantidad que tenemos acá, 0.5 en J o en Y, que es esta misma cantidad que teníamos aquí, ¿no? Por ahí lo podemos observar rápidamente. Y bueno, calculamos con el vector de fuerza que serían 0, 0 menos 80, el vector que tenemos acá, ¿no? F2. Calculamos entonces ahora sí ese producto vectorial. Nos queda de esta manera, menos 40 en I más 100 en J. Por ahí pueden verificar que justamente nos da eso, ¿no? Newton metros, unidades nuevamente de momento. Tengan cuidado en la componente en J. Recordar, cuando ustedes tapan en J sería 1.25 por 80. Eso nos da 100, obviamente. Negativo hasta aquí, porque sería esto por esto, negativo. Pero cuando multiplican por el negativo de la componente en J, les va a quedar positivo. De aquí sale ese más 100 que tenemos ahí. Muy bien, pasamos al siguiente. Momento que produce F3 con respecto al punto O. Recordar que le estamos llamando F3 a esta fuerza de 180. Negativo porque va hacia abajo. Ya lo comentábamos al inicio. El vector de posición entonces sería un vector que va desde el punto O hasta el punto de aplicación de la fuerza, es decir, este vector, ¿no? Ese vector, si ustedes observan rápidamente, tiene componente únicamente en la dirección de I, 1.25, que es esta cantidad, y que es justamente lo que colocamos aquí, ¿no? 1.25, 0 y 0. El vector de fuerza pues sería 0, 0 menos 180. Y listo, con eso hacemos el producto cruz. En I no tenemos nada. En J tendríamos 1.25 por 180 que nos da 225. Y en K, al igual que en I, pues nos da 0. ¿Sale? Ok. Hacemos entonces ahora la suma de esos vectores. Recordar que tomamos este vector, este vector y este vector y lo sumamos, ¿no? Componente en I con la componente en I, componente en J con la componente en J. Es decir, tendríamos 25 menos 40 nos da menos 15. Luego tendríamos menos 100 más 100, pues es 0, se van a eliminar. Y nos queda simplemente esta otra cantidad, ¿no? Que son 225 en J, newtons metros. Y bueno, de ahí nos queda entonces nuestro segundo resultado. El momento de par actuando en el punto O
el momento resultante, ¿no? Un momento equivalente, eh, sería este vector que vemos acá, que en conjunto con el vector de fuerza resultante que habíamos calculado al inicio, pues nos da el sistema equivalente que actúa en el punto O, por el cual nosotros podríamos reemplazar, digamos, todo el conjunto de estas cargas que tenemos acá, ¿no? Es decir, una fuerza FR actuando más o menos así. Esa sería mi FR, ¿no? Menos 210. Obviamente sería una cantidad, eh, un vector de fuerza de mayor magnitud que las tres que tenemos acá, ¿no? Y este momento, el momento de par que vemos acá, sería un vector que es menos 15 en I, por ejemplo, y 225 en J, es decir, componente en X negativa, pero componente en J positiva, es decir, un vector más o menos actuando algo así. Mi vector MR en el punto O, ¿no? Actuando aquí en el punto O. Un vector en esa dirección. Obviamente aquí le voy a dibujar esta flechita para indicar que es un momento de par, ¿no? Que va en esa dirección más o menos. Obviamente actuando en el plano XY. Sobre los negativos de X, pero sobre los positivos de J. Se supone que este sistema que tenemos ahí reemplaza a este sistema. Obviamente el sistema de la fuerza resultante y el momento de par correspondiente actúan en el punto O. Pero, en teoría, se supone que producen el mismo efecto sobre el cuerpo rígido del cual producen estas tres fuerzas que tenemos ahí. Por eso se le llama justamente un sistema equivalente, ¿no? Un sistema equivalente de fuerza y par. Muy bien. Con eso estaríamos entonces terminando nuestro ejercicio. Vamos a cerrar hasta este punto.